Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi alma está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: ¿no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos? Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Hoy, mis hermanos, en este domingo, el Dies Domini, el Día del Señor, quiero aprovechar el momento de la reflexión para que compartamos juntos la fiesta que celebrábamos el día de ayer. Cualquier fiesta en la iglesia es motivo de que todos nos alegremos. Cuando celebramos a María, nuestra Madre Santísima, con mucho más razón, es un sentido siempre festivo para nosotros los católicos, los creyentes. Y no podemos dejar pasar por alto, hermanos, lo que celebrábamos el día de ayer. Celebrábamos uno de los dogmas marianos, la asunción de María a los cielos. No es cualquier cosa, hermanos. Hablar de la asunción de María es hablar de una de las realidades más importantes que el hombre en un momento dado tendrá que experimentar. Me estoy refiriendo al fenómeno, obviamente, de la muerte y de lo que sigue después de la muerte. ¿Qué viene después? Esas son preguntas que el hombre siempre se ha hecho. ¿Cómo es el fenómeno de la muerte? ¿Y después de la muerte qué? ¿Qué pasa con una persona? ¿Y por qué les digo que tiene mucho que ver esto con este dogma mariano de la Asunción? Bueno, primeramente tenemos que esclarecer ¿qué es el dogma de la Asunción? De entrada hay que decir, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que un dogma es una verdad en la cual todos nosotros estamos obligados a creer. Y alguien puede decir: ¿pero por qué me imponen a mí? ¿Por qué me imponen creer en algo? Que luego de repente escuchas esas expresiones uno en gente, incluso en los mismos católicos, que empiezan a ir al bachillerato, a la preparatoria o a la universidad. Ya escucharon al maestro que se cree que encontró el hilo negro, el maestro listillo que cree que descubrió todos los enigmas del hombre, empieza a afirmar que, no sé, Dios no existe, que la iglesia es un constructo que hicieron unos hermanos, Pablo o Pedro o quien sea. Y llega aquella persona queriendo afirmar: ¿por qué me imponen a mí en la religión? ¿Y por qué tengo que creer yo con ciertas verdades que me dicen en la religión? Sabemos nosotros que los dogmas no existen solamente en el campo de la religión. Los dogmas también se dan en el campo de la ciencia.
en el campo científico. Nadie va a venir a contradecir un dogma biológico, un dogma matemático, un dogma químico. Nadie lo va a contradecir. ¿Por qué? Porque es algo que se me impone y yo debo creer. Si Pitágoras y todos los hermanos que construyeron todas las ecuaciones matemáticas me dijeron que 2 por 2 son 4, ese es un dogma matemático que yo estoy obligado a creer. ¿Por qué es así? Si no estoy de acuerdo y no puedo argumentar lo contrario, tengo que creer que 2 por 2 son 4. Y fíjense qué curioso, los dogmas en la ciencia, los dogmas, vamos a pensar en la matemática, los dogmas en la física, los dogmas en la biología, los dogmas en la química, nadie pone tapujos. Pero cuando se habla de dogmas religiosos, a ver, espérate, ¿cómo va a ser posible que nosotros, cuando hablamos de los dogmas marianos, estamos hablando de verdades que nosotros estamos obligados a creer? Y cuando entra un dogma religioso, necesariamente se requiere la fe, porque sin la fe nunca vas a comprender un dogma. Sin fe, tú no vas a dar crédito a que una mujer haya nacido sin pecado, por ejemplo, uno de los dogmas marianos. Si no tienes fe, no vas a dar crédito a que una mujer se haya convertido en la madre de Dios. ¿Cómo que Dios necesita madre? No, si no tienes fe, eso no lo vas a comprender. Si tú no tienes fe, jamás vas a comprender que María fue virgen antes, en y después del parto. Y si no tienes fe, no vas a entender ni comprender el dogma que celebrábamos ayer de la Asunción, es decir, que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Inmediatamente después, cuando hablamos del dogma de la Asunción de María, viene la pregunta: ¿y la Virgen se murió o no, Padre? A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado de pronto esto de si la Virgen sí se murió o no se murió. De hecho, si ustedes ponen atención, nunca van a escuchar, por ejemplo, un templo que esté dedicado a la muerte de María. Si puede haber un templo que esté dedicado a Cristo crucificado, no sé, al tránsito de José, le llaman así. Pero la muerte de María, o sea, ¿realmente María se murió o no se murió? Cuando fue llevada al cielo, ¿pasó necesariamente por la muerte o no? Este dogma tiene mucho que ver con la muerte, hermanos. De ahí que hay que comprender qué consiste esto de la muerte de María. Bueno, cuando hablamos de María, hay que tener como principio fundamental que nuestra Madre Santísima es una humana, es un ser humano que necesariamente nació del vientre de una mujer. Ella no es divina, ella no vino del cielo. El que sí vino del cielo fue su hijo y se encarnó en su vientre, pero ella no. María no vino del cielo, María es de la tierra, hermano. Es decir, María nació del seno de una madre, tuvo su padre. Y María, por ser persona, por ser un ser humano, y cualquier ser humano por ser un ser vivo, está sometido a leyes que ahí están. Cualquier ser vivo tiene un ciclo en el cual nace, se desarrolla y tiene un fin. A ese fin el hombre le ha llamado muerte. ¿Qué pasó con María? ¿Se aplica lo mismo? Como ser humano, María estuvo sometida a la misma ley biológica de nacer, tener un proceso y morir. O sea que biológicamente sí podemos hablar de que María murió. ¿En dónde radica la diferencia entre la muerte de la Virgen y la muerte de cualquiera de nosotros y de cualquier persona que ha experimentado la muerte? Nosotros todavía no lo experimentamos, pero la gente que ya lo experimentó, ¿en dónde radica la diferencia, Padre?
Fíjate bien en que María no experimentó la corrupción de su cuerpo, la degeneración celular. Cualquiera de nosotros, cualquier persona que puede llegar al hospital y que estuviéramos nosotros agonizando, y llega un momento y estás conectado a algún aparato que está registrando los latidos de tu corazón y de pronto deja de funcionar, o el clásico sonido que hace cuando un corazón se detiene. Llega el médico, lo quiere resucitar, ya no puede y dice: este hermano se acaba de morir, clínicamente se acaba de morir, punto. Bueno, cuando esa persona es declarada muerta, es decir, clínicamente el médico dice: este hermano se acaba de morir, en ese mismo momento las células dejan de funcionar. Comienza un proceso de degeneración celular. Y esto hace que las células ya no hacen su función en los órganos que uno tiene, y es entonces cuando los órganos se comienzan a descomponer. Y por eso bastan unas horas, hermanos. Cuando una persona es declarada muerta, bastan unas horas para que esa persona empiece a oler mal, empiece a tener olores fétidos. Y no sé si a ustedes les ha tocado experimentar el olor de una persona, de un cadáver, vamos a llamar, que ya no es una persona, es un cadáver. Es un olor insoportable, insoportable, así como cuando uno pasa y de repente ve un animal que tiraron en un baldío y ya está descomponiéndose el animal con gusanos. Uno pasa a un lado del animal y uno no soporta el olor, hermanos. Bueno, pasa exactamente lo mismo con un cuerpo humano. En el momento en que se empieza a descomponer el cuerpo, va a venir un olor espantoso, porque así es, hermanos. Ahí es donde está la diferencia de la muerte, por llamarle la muerte de María. Por eso en María no le llaman muerte. En el ámbito de los creyentes se le llama el tránsito de María, o se le llama la dormición de María, porque ella no experimentó la muerte como tú y yo lo vamos a experimentar. Nosotros nos vamos a descomponer. Padre, ¿y si será cierto esto del cuerpo de María? ¿No se le hace así como muy fantasioso el hecho de que el cuerpo de María no se descompuso? O que no haya una tumba de María. Fíjate que no, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, en los 2000 años de historia cristiana, ha concedido que muchos cuerpos permanezcan incorruptos. Santos que el día que se mueren, que clínicamente los declararon muertos, lejos de al paso de las horas estar oliendo con olores fétidos, son hermanos que están tendidos y que despiden un olor a rosas, un olor a perfume. ¿Cómo te explicas eso? Y después vienen los años y el cuerpo permanece incorrupto, hermanos. Si alguien quiere un día ver lo que es esta maravilla que Dios concede, puede ver en internet si gusta, vea cómo está el cuerpo del Padre Pío. No, hermanos, es una cosa. A mí me tocó ver el cuerpo del Padre Pío en vivo y en directo, y cuando uno llega al mausoleo, una capa de cristal que separa al que llega a ver el cuerpo, realmente te quedas sorprendido de ver el cuerpo incorrupto del Padre Pío, porque tú lo ves con el color prácticamente que tú tienes y estás vivo, hermano. El color del Padre Pío es, tú lo estás viendo dormir. Tú no ves un cadáver ahí, tú ves a un hombre que está dormido. Y ahí está, incorrupto el hermano. Fíjate bien, hermano, si Dios le ha regalado este don a ciertos santos en la iglesia, dime tú,
lo que va a permitir que le pase al cuerpo de su madre. Si eso se lo concedió a santos, ¿qué no le concedió al cuerpo de su madre? Que es el sagrario más perfecto y el más hermoso y el más santísimo que ha tenido el Señor. Ahí estuvo Jesús 9 meses. ¿Tú crees que iba a permitir que se corrompiera su cuerpo? Estás muy equivocado, hermano. Muy equivocado. El cuerpo de María permaneció incorrupto. Por eso no existe la tumba de María, porque María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Aquí es donde está la grandeza de lo que celebramos, hermano, y no podemos dejar pasar en alto el católico. ¿Por qué? Porque cuando contemplo a María, que es llevada en cuerpo y alma al cielo, estoy viendo lo que me espera a mí. El católico que cree perfectamente en las palabras del Señor sabe que su destino final no es la tumba, que su destino final es el cielo, porque Dios no te hizo para nadie en esta vida. Dios me hizo para mi esposo, padre. Dios me hizo para mis hijos. Dios me hizo para... No te hizo para nadie en esta vida, hermanos. Dios te trajo a esta vida para que experimentes su amor a través de tu vida en la creación que puso a tu servicio. Pero de ninguna manera Dios te trajo para que fueras y le pertenecieras a alguien aquí. Tú no le perteneces a nadie. Solamente hay uno al que le perteneces, y ese se llama Dios. Todo ser humano le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te dio la vida, hermano. Entonces, esa gente que de repente está molesta con Dios porque le quitó al esposo, estoy molesto con Dios y por eso ya no voy a misa, por eso ya no me acerco a los sacramentos, porque Dios fue malvado y perverso, se llevó a mi esposo y mi esposo era bien bueno. ¿Por qué no se llevó al vecino de enfrente, que es un drogadicto, un malandrín, un desobligado, un borracho? Se llevó a mi esposo, por eso no quiero a Dios, no quiero saber de Dios, porque me lo quitó. ¿Qué te quitó, hermana? ¿Qué te quitó? Dios no le quita nada a nadie, porque todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios. ¿Qué le estás alegando a Dios? Si todo es de Dios. No es que yo estoy molesta con Dios porque mi hijo era re bueno y me lo quitó. Hermano, todos somos de Dios. Y cuando a Dios se le ocurra, ese día puede disponer de tu vida. ¿Cómo la ves, hermano? Qué bonito es para nosotros los católicos, hermanos, saber que nos espera algo grande, algo hermoso. ¿Qué? Pues ve a María, hermanos. María es lo que le espera a todo creyente que confía y se confía a la palabra del Señor. Yo lo resucitaré el último día. María ya está, por llamarle así, resucitada. Los únicos dos cuerpos con sus almas que están en el cielo son de ellos dos: el de Jesús y el de su mamá, la Virgen María. Ellos dos están en el cielo actualmente con su cuerpo, nadie más. Oiga, padre, ¿y San José? Allá está la tumba de San José en Jerusalén. No la han encontrado, pero ahí está la tumba de José. Ahí está la tumba del rey David. La tumba de San Juan Pablo II, allá está en Roma. La tumba de lo que tú quieras, hermanos. Todos los santos, toda la gente que se ha muerto, nadie de los que se ha declarado que están en el cielo, que son los santos, eso es la seguridad de que están en el cielo. Cuando la iglesia declara la santidad de una persona y la sube a los altares, tenemos la plena seguridad de que ellos están en el cielo. Pero sus almas, sus cuerpos no. ¿Dónde están sus cuerpos? Están sepultados o están cremados. ¿Y qué va a pasar con sus cuerpos? Dios los va a resucitar un día, porque así lo dijo Él, que nos va a hacer salir de los sepulcros a todos. Se van a volver a unir nuestros cuerpos con las almas, y entonces ahora sí en la eternidad estaremos con cuerpo y alma en nuestro destino final. ¿Cuál es tu destino final? El cielo, hermano. Pero no todos se van a ir al cielo. Ojalá que así fuera, que todos nos fuéramos al cielo, pero no es el único destino. También hay otro destino que se llama infierno, hermano.
Y hasta el día de hoy hay otro destino que se llama purgatorio. Cuando se acabe el mundo, cuando se acaben los tiempos, ya no va a existir el purgatorio, solo existirán el cielo y el infierno, dos destinos eternos. Cuando contemplamos a María, que es llevada en cuerpo y alma al cielo, es decir, qué bonito, porque a mí me espera este destino. Si creo en el Señor y vivo en el Señor, eso me espera a mí. Qué bonito celebrar a María, hermanos. No podemos dejar pasar por alto, los católicos, una celebración de este tamaño, porque podemos contemplar a nuestra Madre como el destino final que nos espera a nosotros. Por eso hoy, hermanos, vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que nos permita guiarnos por el camino que ella siguió, para que también junto con ella podamos gozar de la eternidad en Dios, con todos sus ángeles y con todos sus santos.